El amor verdadero muchas veces se pone a prueba en los momentos más oscuros de la vida. Esta historia que vas a escuchar no es una película de ficción inventada para hacernos llorar. Es un relato basado en hechos reales que conmovió al mundo entero. Un matrimonio joven, lleno de sueños, de planes y de ilusiones compartidas. Se vio arrastrado por un destino cruel que cambió todo en cuestión de segundos. Imagina casarte con el amor de tu vida, construir recuerdos inolvidables y de repente descubrir que la persona que más amas ya no recuerda quién eres. Ese fue el desafío que enfrentaron Kim y Cricket Carpenter, la pareja que inspiró la película Votos de Amor, y hoy vamos a recorrer juntos este viaje de dolor, esperanza y sobre todo de un amor que se negó a rendirse. Kim y Cricket eran como cualquier pareja joven llena de energía y fe en el futuro. Se conocieron por casualidad cuando el entrenador de béisbol llamó para comprar chaquetas deportivas y ella, encargada de atender pedidos en la empresa, contestó el teléfono. Lo que parecía una conversación de rutina se transformó en el inicio de una conexión inesperada. Durante semanas siguieron hablando, primero de trabajo, luego de deportes, después de sus pasiones, y poco a poco la amistad se convirtió en algo más. La química era innegable. Pronto comenzaron a salir y descubrieron que sus valores coincidían. Ambos creían en la fe, en la familia y en el poder del compromiso. No pasó mucho tiempo antes de que Kim supiera que ella era la mujer con la que quería compartir su vida. El noviazgo de Kim y Cricket no fue largo. Ambos sentían que habían encontrado a la persona correcta y no había por qué esperar demasiado. En 1993, después de meses de relación, decidieron casarse en una ceremonia sencilla pero llena de amor. Amigos y familiares fueron testigos de una unión que parecía inquebrantable. Los votos que se hicieron aquel día hablaban de fidelidad, paciencia y amor eterno. Nadie en esa iglesia imaginaba que apenas semanas después esas promesas serían puestas a prueba de una forma que pocos matrimonios en el mundo podrían soportar. Pero en ese instante todo era felicidad. La pareja soñaba con formar una familia, construir un hogar y disfrutar cada pequeño detalle de la vida juntos. El destino, sin embargo, siempre tiene giros inesperados. Tan solo 10 semanas después de la boda, mientras viajaban en su coche hacia la casa de los padres de Cricket para pasar las fiestas de Acción de Gracias, ocurrió lo impensable. Una camioneta que iba a gran velocidad chocó violentamente contra ellos. El impacto fue brutal. Kim salió con heridas, pero estaba consciente. Cricket, en cambio, sufrió un daño cerebral severo que la dejó en coma durante semanas. Para cualquiera, esa noticia habría sido devastadora, pero Kim se aferró a la esperanza de que su esposa despertara. Pasaba horas a su lado en el hospital, tomándole la mano, hablándole, recordándole quién era y cuánto la amaba. El amor no se mide en palabras sino en actos, y en ese momento él estaba dispuesto a demostrarlo con cada respiración. Cuando Cricket finalmente despertó, la alegría fue inmensa, pero pronto dio paso a la angustia. Ella no recordaba a Kim, su memoria de los últimos meses había desaparecido, como si su boda y su relación nunca hubieran existido. Para Cricket, Kim era un extraño que decía ser su esposo. La confusión era total. Ella reconocía a sus padres, a su familia, pero no al hombre que había prometido amar por el resto de su vida. Fue un golpe devastador para Kim, quien sintió como su mundo se derrumbaba. Sin embargo, lejos de rendirse, tomó la decisión más difícil y al mismo tiempo más inspiradora en conquistar de nuevo a la mujer que ya una vez había ganado. Aunque esta vez ella no recordara absolutamente nada de lo que habían vivido juntos. La recuperación física de Cricket fue lenta y dolorosa. Tuvo que reaprender cosas básicas, desde caminar hasta concentrarse en pequeñas tareas, pero lo más duro no era lo físico, sino lo emocional. Para ella, cada día era un desafío enfrentarse a un hombre que decía amarla y a quien supuestamente había amado. Kim, en lugar de exigir, decidió acompañar. Con paciencia infinita, la llevaba a sus citas médicas, le preparaba la comida, intentaba arrancarle una sonrisa, aunque fuera por segundos. Cada gesto, cada palabra,
Era un intento de reavivar una chispa en un corazón que ahora parecía apagado. Y aunque al principio ella lo Shahzab. Poco a poco empezaba a notar que aquel hombre no era un extraño cualquiera, era alguien dispuesto a darlo todo sin esperar nada a cambio. La familia de Cricket jugó un papel clave en este proceso. Ellos confirmaban que Kim decía la verdad, que de hecho se habían casado, que su historia era real. Pero para ella no era fácil aceptar que había perdido una parte entera de su vida. Imagina despertar y darte cuenta de que tu propia boda, tus propios recuerdos de amor han sido borrados, como si nunca hubieran existido. El desconcierto se mezclaba con la desconfianza, y eso ponía a prueba la fe de Kim. Sin embargo, él jamás se quejó. En entrevistas posteriores, contó que lo único que repetía en su mente eran: sí, Dios me dio la oportunidad de casarme con ella una vez. Me dará la fuerza para ganarla otra vez. Esa convicción lo mantenía en pie cuando todo parecía imposible. Las semanas se convirtieron en meses, y aunque no hubo un milagro repentino de memoria, algo empezó a cambiar. En Cricket veía en Kim no a un esposo del pasado, sino a un hombre del presente que la trataba con amor genuino. Ella no recordaba sus votos, pero estaba viviendo nuevos momentos que, de alguna manera, cumplían esos votos de otra forma. Kim la invitaba a pasear, a cenar, a compartir instantes como si estuvieran conociéndose por primera vez. Y poco a poco la atracción que una vez existió comenzó a renacer. Esta vez no desde el recuerdo, sino desde la experiencia diaria de sentirse querida y protegida. Este renacer no estuvo libre de tropiezos. Hubo días en que Cricket lo rechazaba, en que sentía rabia por la presión de no recordar. También hubo lágrimas de Kim al sentirse invisible para la persona más importante de su vida, pero en cada recaída algo más fuerte los empujaba a seguir, a la certeza de que el amor verdadero no se rinde. Y aunque ella no podía reconstruir el pasado, estaba construyendo un nuevo presente con él. Una segunda oportunidad distinta, imperfecta, pero igualmente poderosa. La historia de Kim y Cricket comenzó a llamar la atención no solo de sus familias, sino también de la comunidad. Amigos, conocidos y hasta desconocidos se conmovían al ver cómo él luchaba sin descanso por mantener vivo un matrimonio que en los papeles ya existía, pero que en el corazón de ella parecía haberse borrado. Muchos decían que en su lugar habrían renunciado, que no soportarían el dolor de amar a alguien que no te reconoce. Pero Kim repetía que el amor no es un sentimiento que desaparece con la amnesia. El amor es una elección diaria, y él ya había tomado la decisión de quedarse a su lado, sin importar cuánto tiempo tardara en volver a ganarse su corazón. Con el tiempo, la rutina de citas médicas, ejercicios de memoria y conversaciones interminables empezó a dar frutos. Aunque los recuerdos no regresaban, la relación entre ambos se fortalecía día a día. Era como si el destino les hubiera dado la oportunidad de vivir dos historias de amor en una sola vida. La primera, grabada en la memoria de Kim. La segunda, construida desde cero en la memoria perdida de Cricket. Cada sonrisa, cada gesto de ternura se convertía en un pequeño triunfo contra la tragedia. Lo que para otros era dolor, para ellos se transformaba en la prueba más pura de resiliencia. Kim comprendió que no podía obligarla a recordar, pero sí podía invitarla a sentir de nuevo. Así que decidió cortejarla otra vez, como si fueran dos jóvenes que apenas se conocían. La llevaba flores, escribía notas cariñosas, la invitaba a cenar. Ella, sorprendida por esa constancia, empezó a mirar a ese hombre de manera diferente, ya no como a un extraño que insistía en ser su esposo, sino como a alguien que le ofrecía amor sincero, sin condiciones. Lo que comenzó como un acto de paciencia se convirtió en un noviazgo renovado, una segunda oportunidad de vivir lo que la tragedia les había robado. Uno de los momentos más emotivos llegó cuando Kim decidió organizar una cena especial en casa, decoró el lugar con velas, preparó la comida favorita de Cricket y puso una canción que habían escuchado en su boda, aunque ella no lo recordaba. Al verla sonreír con timidez, sintió que algo en su interior le decía que valía la pena seguir. Aunque los recuerdos no volvían, la emoción de estar juntos era real, y eso bastaba para mantenerlo firme en su promesa de no abandonar jamás. La fe jugó un papel esencial en la vida de la pareja. Ambos eran creyentes antes del accidente, pero fue
esos años de lucha cuando su espiritualidad se volvió más fuerte, Kim oraba todas las noches, pidiendo fuerzas para no rendirse. Cricket, aunque confundida, encontraba paz en la idea de que había un propósito más grande en todo lo que vivía. Juntos comenzaron a asistir a reuniones religiosas, buscando en la comunidad y en Dios la esperanza que a veces parecía desaparecer. La fe se convirtió en el pegamento invisible que mantenía unidas las piezas rotas de su historia. Con el paso de los años, Cricket aceptó que no recuperaría los recuerdos perdidos. Sin embargo, decidió dejar de luchar contra el vacío de su memoria y comenzar a llenarlo con nuevas experiencias. Kim, por su parte, entendió que no podía aferrarse a lo que ya no existía y eligió abrazar la oportunidad de escribir un nuevo capítulo con la misma mujer, pero desde otra perspectiva. Esa aceptación marcó un antes y un después en su relación. Dejaron de esperar milagros y comenzaron a valorar los pequeños instantes en una conversación al atardecer, una risa compartida, un silencio cómodo en medio de la rutina. El mundo comenzó a conocer su historia cuando medios locales supieron del accidente y de la lucha de Kim por conquistar nuevamente a su esposa. Pronto, periódicos, revistas y programas de televisión empezaron a difundir la historia de este matrimonio que desafiaba la lógica. Las entrevistas conmovían a todos en un hombre que hablaba con lágrimas en los ojos sobre cómo enamorar por segunda vez a la misma mujer, y una esposa que, aunque no recordaba su boda, afirmaba con firmeza que había vuelto a enamorarse de él. Se convirtieron en un símbolo de perseverancia. El libro que escribieron juntos, titulado The Vow, relataba en detalle todo el proceso, desde el accidente hasta la reconstrucción de su amor. Ese testimonio inspiró a miles de personas alrededor del mundo que atravesaban dificultades en sus matrimonios. Les recordaba que el amor verdadero no siempre es perfecto, ni fácil, ni libre de dolor, pero sí es capaz de resistir pruebas que parecen imposibles. El éxito del libro llevó a que años más tarde su historia fuera llevada al cine, en una película que emocionó a millones de espectadores. El estreno de la película en 2012, protagonizada por Channing Tatum y Rachel McAdams, puso su historia en la pantalla grande. Aunque el filme adaptó varios elementos para hacerlo más romántico y cinematográfico, la esencia era la misma. Centocente, el poder del amor frente a la adversidad. Muchas parejas que vieron la película se acercaron a ellos después para agradecerles, diciendo que habían encontrado fuerza para seguir luchando por su relación. Kim y Cricket no solo vivieron una segunda oportunidad, sino que se convirtieron en inspiración mundial. Pero más allá de los reflectores, su vida cotidiana seguía marcada por la sencillez. No eran celebridades de Hollywood, eran una pareja real que pagaba cuentas, que criaba hijos, que enfrentaba días buenos y días malos. Esa autenticidad fue lo que los hizo tan cercanos a la gente. Eran la prueba de que no hace falta tener una memoria perfecta para sostener un amor verdadero, sino un corazón dispuesto a elegir amar todos los días, incluso cuando la otra persona no puede corresponder de la misma forma. Con el tiempo, Cricket confesó que aunque nunca recuperó los recuerdos de su boda ni de su noviazgo original, no le importaba porque había construido nuevos recuerdos con Kim. No sé cómo fue enamorarme de él la primera vez, pero sé cómo es haberme enamorado de él la segunda, dijo en una entrevista. Esa frase se convirtió en el resumen perfecto de su historia, un amor vivido dos veces, bajo circunstancias distintas, pero con la misma esencia de entrega y sacrificio. El matrimonio de Kim y Cricket enfrentó más pruebas en los años siguientes, como cualquier relación. Hubo problemas económicos, diferencias de carácter y la presión mediática que a veces resultaba abrumadora, pero ellos encontraron en la adversidad nuevas razones para mantenerse unidos. Lo que habían vivido les había enseñado que si habían superado la pérdida de memoria y el dolor de un accidente, podían resistir cualquier tormenta que se interpusiera en su camino. Esa certeza se convirtió en la base de una relación inquebrantable. Las conferencias que comenzaron a dar en distintas partes del país se transformaron en un ministerio de inspiración. Compartían su testimonio con parejas jóvenes, matrimonios en crisis y comunidades enteras que buscaban esperanza. Kim hablaba desde el corazón, recordando cómo había tenido que enamorar de nuevo
a su esposa. Cricket contaba la confusión inicial y cómo había aprendido a confiar en un hombre que para ella era un completo desconocido. Juntos demostraban que las segundas oportunidades existen, pero requieren sacrificio, paciencia y fe. La historia de los Carpenter, más allá de lo romántico, también abrió debates sobre la importancia de la resiliencia emocional, el poder de la fe y la decisión consciente de amar. Muchos psicólogos y consejeros matrimoniales usaron su caso como ejemplo en terapias y charlas, porque demostraba que el amor no es un sentimiento pasajero, sino una elección repetida cada día. En un mundo donde las relaciones se rompen por problemas mucho más pequeños, su historia brillaba como un recordatorio de lo que significa comprometerse de verdad. La imagen de Kim esperando pacientemente en el hospital, tomándole la mano a Cricket, aun cuando ella no sabía quién era, se quedó grabada en la mente de todos. Era la representación perfecta de la fidelidad y la entrega incondicional. Ese gesto sencillo, repetido día tras día, se convirtió en un símbolo universal del amor que no abandona. Aunque ella no pudiera reconocerlo, su alma sí recibía esa presencia constante que poco a poco la fue acercando de nuevo a él. En muchos sentidos, lo que vivieron redefinió el concepto de matrimonio. Sus votos no eran palabras dichas en una ceremonia, eran acciones vividas en carne propia, en la salud y en la enfermedad, en lo bueno y en lo malo. Dejaron de ser frases bonitas para convertirse en una realidad cruda y exigente. Pero ellos eligieron honrar esas promesas incluso cuando el otro no podía recordarla. Ese es el tipo de amor que trasciende cualquier barrera y que inspira a generaciones enteras. Con los años, Kim y Cricket formaron una familia y criaron a sus hijos con la convicción de que el amor es más fuerte que cualquier obstáculo. Les enseñaron que no se trata de tener una vida perfecta, sino de aprender a levantarse después de cada caída, y les demostraron con su ejemplo que las cicatrices no destruyen el amor, sino que lo hacen más profundo y auténtico. Sus hijos crecieron escuchando la increíble historia de cómo sus padres se habían vuelto a enamorar contra todo pronóstico. El legado de su historia es incalculable. Millones de personas en el mundo recuerdan The Vow como una película emotiva, pero detrás del guión está la vida real de dos seres humanos que decidieron no rendirse. Esa diferencia entre ficción y realidad es lo que la hace aún más poderosa. No se trataba de actores ni de un final escrito por Hollywood, sino de dos corazones que eligieron amarse en circunstancias que la mayoría consideraría imposibles. Aunque con el tiempo surgieron diferencias y eventualmente su matrimonio enfrentó rupturas, lo cierto es que el impacto de su historia sigue vivo, porque más allá de cómo terminó su relación en años posteriores, nadie puede negar que durante un largo periodo fuera un ejemplo de lo que significa luchar por alguien incluso cuando todo parece perdido. Ese es el mensaje que se mantiene intacto en la memoria colectiva. Hoy, cuando el mundo recuerda la historia de Kim y Cricket Carpenter, lo hace con admiración y gratitud. Admiración por la valentía de dos personas que enfrentaron lo imposible y gratitud porque nos dejaron una lección invaluable. El amor verdadero no es frágil, ni se rinde, ni desaparece con los golpes de la vida. El amor verdadero se construye cada día, con actos pequeños, con paciencia infinita y con la fe de que siempre vale la pena elegir quedarse. Y esa es la esencia que convirtió su historia en una inspiración mundial. Porque si dos personas pudieron reencontrarse en medio de la amnesia, la confusión y el dolor, entonces cualquiera de nosotros puede aprender a valorar y cuidar a quien tiene a su lado. Al final, lo que queda no son los recuerdos perdidos, sino el amor vivido. Y esa es la huella más fuerte que deja esta historia. El verdadero valor de la historia de Kim y Cricket no radica solo en la tragedia del accidente, sino en la forma en que decidieron enfrentarlo. La mayoría de las personas habría tomado caminos distintos, quizás pensando que el amor ya no tenía sentido sin los recuerdos compartidos. Sin embargo, Kim optó por la vía más difícil en permanecer, luchar y volver a conquistar a su esposa. Esa decisión marcó la diferencia y transformó lo que pudo haber sido una historia triste en una fuente de esperanza para millones. Cada conferencia que ofrecían terminaba con aplausos de pie, no porque la gente los viera como héroes,
sino porque los reconocían como seres humanos que habían escogido no rendirse. Esa autenticidad conectaba con las parejas que los escuchaban. Muchos matrimonios al borde de la separación se daban cuenta, al oírlos, de que aún era posible salvar lo que tenían, siempre y cuando estuvieran dispuestos a luchar y a elegir el amor por encima del orgullo o del dolor. Una de las lecciones más repetidas por Kim en sus charlas era que el amor no depende únicamente de lo que sentimos, sino de lo que hacemos. Los sentimientos cambian, la memoria puede fallar, pero las acciones son las que sostienen el compromiso, decía. Esa frase se convirtió en un mantra para quienes buscaban guía en sus propias relaciones. Cricket, por su parte, añadía que el amor verdadero no se mide por lo que uno recuerda, sino por lo que uno decide construir a partir del presente. El impacto de su historia también se reflejó en libros de autoayuda, programas de terapia de pareja y hasta en homilías religiosas. Pastores y consejeros matrimoniales citaban a los Carpenter como un ejemplo real de perseverancia. Ellos vivieron lo que todos prometemos en el altar, a permanecer juntos en lo bueno y en lo malo. Incluso cuando la vida borra todo lo que compartimos, afirmaban, ese testimonio se convirtió en un estandarte de fe y resiliencia. La historia de Kim y Cricket, llevada al cine en The Vow, mostró al mundo que el amor puede nacer dos veces en una misma pareja. Aunque muchos espectadores pensaron que se trataba de ficción, descubrir que estaba basada en una historia real aumentó el impacto. En entrevistas, ambos aclaraban que la película había cambiado algunos detalles, pero que lo esencial era verdadero. Kim tuvo que enamorar a Cricket desde cero, y ella poco a poco eligió amar de nuevo. Para Crikichi, aceptar un nuevo comienzo fue tan difícil como para Kim aceptar la pérdida de lo vivido. Sin embargo, entendió que quedarse anclada en lo que no recordaba era como cargar con una sombra. Decidió mirar hacia adelante y permitir que el amor renaciera. Esa valentía fue igualmente inspiradora, porque demostró que el amor no es solo recibir, sino también atreverse a dar una segunda oportunidad. Aunque no existan certezas de que funcionará, la pareja también enfrentó críticas. Algunos medios y personas cuestionaban si Kim había forzado demasiado la situación o si Cricket en realidad no tenía la libertad de elegir. Pero con el tiempo, esas voces se fueron apagando al ver que ella misma confirmaba que se había vuelto a enamorar. No recuerdo la primera vez, pero puedo asegurar que esta segunda vez lo amo con todo mi corazón, decía. Sus palabras desmontaban cualquier duda y reafirmaban la autenticidad de su historia. Más allá de lo romántico, su experiencia mostró la importancia de la resiliencia psicológica. Kim tuvo que aprender a manejar la frustración, a soportar el rechazo y la indiferencia, y a mantener la esperanza. Cricket, por su parte, debió aceptar una nueva identidad personal y una vida reconstruida sin la base de la memoria. Ambos demostraron que las heridas más profundas no siempre se curan, pero pueden transformarse en cimientos de algo nuevo. El eco de su historia trascendió generaciones, incluso jóvenes que aún no pensaban en casarse, se inspiraban al escucharla, porque entendían que el amor verdadero no era solo emoción pasajera, sino un compromiso que resiste las tormentas. Padres la compartían con sus hijos, consejeros con sus pacientes, y comunidades enteras encontraban en ella un símbolo de que el amor todavía tiene sentido en un mundo donde muchas veces parece desechable. La propia Cricket reconocía que hubo días en los que quiso rendirse. La confusión de despertar en un cuerpo de esposa sin recuerdos de cómo había llegado ahí era abrumadora, pero cada vez que veía la mirada sincera de Kim, encontraba razones para quedarse. Esa lucha interna fue igual de dura que la de él, y el hecho de que no huyera, sino que decidiera apostar por una vida nueva, convirtió su decisión en un acto de amor tan grande como el de su esposo. Con el tiempo aprendieron a reírse de algunas situaciones. Kim le contaba anécdotas de su noviazgo original, y ella respondía, no lo recuerdo, pero suena como algo que harías tú. Esa capacidad de encontrar humor en medio de la tragedia fortaleció aún más su unión. Descubrieron que el amor no necesitaba ser perfecto para ser real, y que incluso en medio de la pérdida
podían disfrutar del presente. Los hijos que tuvieron se convirtieron en testigos vivos de lo que significa un amor resiliente. Crecieron viendo a dos padres que no se rendían, que aprendieron a empezar de nuevo sin miedo. Para ellos, la amnesia de su madre no era un obstáculo, sino parte de una historia única que hacía aún más especial la unión de sus padres. Esa herencia emocional fue uno de los mayores regalos que Kim y Cricket pudieron dejarles. Al mirar en retrospectiva, Kim afirmaba que el accidente, aunque doloroso, le había enseñado más sobre el amor que cualquier otro acontecimiento en su vida. Perdimos recuerdos, pero ganamos una historia que ha inspirado al mundo, decía, y aunque hubiera preferido que la tragedia nunca ocurriera, estaba agradecido por la oportunidad de demostrar que el amor puede reinventarse incluso en las circunstancias más duras. En entrevistas posteriores, Cricket reconocía que todavía sentía tristeza por no recordar su boda ni los primeros años de matrimonio, pero que había aprendido a valorar lo nuevo. El pasado se borró, pero el presente me ha regalado un amor que no esperaba, y ese amor lo elijo todos los días, decía con serenidad. Esa declaración resumía perfectamente la esencia de su camino. No se trataba de recuperar lo perdido, sino de abrazar lo que se podía construir. Su historia llegó a rincones insospechados. En hospitales, pacientes con lesiones cerebrales encontraban aliento en su testimonio. En cárceles, personas privadas de libertad hallaban esperanza en la idea de que podían reconstruir sus vidas. En escuelas, maestros usaban su historia para enseñar a los estudiantes el valor de la perseverancia. El impacto iba mucho más allá del romanticismo. Era un mensaje universal sobre la capacidad del ser humano de sobreponerse. El libro The Vow nunca fue escrito con intenciones de fama, sino como un testimonio para su familia y su comunidad. Sin embargo, el eco que alcanzó demostró que las historias reales, contadas con honestidad, tienen un poder que supera cualquier ficción. Ese poder radicaba en la verdad desnuda de dos personas que, en medio del dolor, eligieron amar. En cada presentación pública, siempre había alguien que se les acercaba con lágrimas en los ojos para decirles: gracias, ustedes salvaron mi matrimonio. Esas confesiones eran el combustible que los impulsaba a seguir compartiendo su historia, porque entendían que lo que habían vivido no era solo suyo, sino una herramienta de esperanza para otros. La historia de Kim y Cricket también se convirtió en un recordatorio de la fragilidad de la vida. Un instante en la carretera bastó para cambiarlo todo. Esa lección llevó a muchas personas a valorar más cada momento con sus seres queridos, a no dar por sentado el amor que tenían, porque entendieron que, igual que les pasó a ellos, en un abrir y cerrar de ojos todo podía cambiar. La resiliencia de esta pareja dejó claro que el amor no depende de la perfección, sino de la constancia. Ellos demostraron que incluso sin recuerdos compartidos se puede construir una relación sólida, que incluso en medio de la amnesia y el dolor se puede elegir amar otra vez. Ese mensaje sigue vivo y seguirá inspirando a generaciones futuras. Al final, su historia no solo habla de un matrimonio, sino del poder humano de levantarse cuando todo parece perdido. Puta fala de la fe en lo invisible, de la paciencia frente a lo imposible y de la certeza de que el amor verdadero siempre encuentra la forma de renacer. Y ese es el legado inmortal que dejaron Kim y Cricket Carpenter al mundo entero. El paso del tiempo no borró las cicatrices, pero sí les permitió transformarlas en símbolos de superación. Cada aniversario de bodas se convertía en un recordatorio no de lo perdido, sino de lo ganado en la oportunidad de elegir de nuevo el amor, una y otra vez sin necesidad de apoyarse en recuerdos antiguos. Esa dinámica renovaba su relación y la hacía más fuerte que nunca. Kim, en más de una ocasión, confesó que hubo noches en las que lloró en silencio, sintiendo el peso de la soledad, aunque su esposa estuviera a su lado. Pero al amanecer decidía volver a empezar. Esa constancia fue lo que le permitió mantener la fe de que algún día ella también lo miraría con amor. Y así ocurrió, poco a poco, con gestos, palabras y nuevas memorias creadas desde cero. Y el matrimonio Carpenter
Se convirtió en un ejemplo para psicólogos y terapeutas, quienes destacaban su historia como una prueba viviente de que la neuroplasticidad del corazón es tan real como la del cerebro. Aunque Cricket había perdido la memoria, fue capaz de aprender a amar de nuevo, demostrando que las emociones humanas pueden rehacerse incluso en terrenos devastados. La pareja recibió invitaciones de universidades, programas de televisión y eventos internacionales. En cada uno de ellos, el público quedaba cautivado, no porque fueran celebridades, sino porque hablaban con sencillez y honestidad. Kim y Cricket nunca intentaron fingir perfección, aunque compartían sus peleas, sus dudas y sus momentos de debilidad. Esa vulnerabilidad fue la que más tocó los corazones de quienes los escuchaban. El filme Tevau llevó su historia a una audiencia masiva, pero también generó una avalancha de cartas y mensajes de personas de todo el mundo que se sintieron identificadas. Algunos contaban cómo habían luchado contra enfermedades, otros cómo habían sobrevivido a pérdidas y traiciones. Todos encontraban en los Carpenter un recordatorio de que la perseverancia y la fe podían reconstruir hasta las vidas más rotas. Kim y Cricket nunca negaron que su camino estuvo lleno de obstáculos. Hubo recaídas médicas, momentos de desesperación económica y discusiones que parecían irreparables. Pero en lugar de dejar que esas pruebas los quebraran, las usaban como puntos de aprendizaje. Cada crisis es una oportunidad para decidir si seguimos juntos o nos separamos. Nosotros siempre elegimos seguir, explicaban. En la intimidad, aprendieron a reinventar su relación con pequeños rituales. Las cenas familiares se convertían en espacios sagrados para compartir el presente. Las caminatas nocturnas servían para soñar en voz alta sobre el futuro. Esos hábitos, aparentemente simples, fortalecieron los cimientos de su nuevo amor. No necesitaban grandes gestos. Lo esencial era la constancia. Los filhos de Kim y Cricket crecieron con un profundo respeto hacia el amor y el sacrificio. Ellos mismos, en entrevistas, han contado que sus padres les enseñaron con el ejemplo lo que significa luchar por alguien. Si mis papás pudieron empezar de cero después de perderlo todo, nosotros podemos superar cualquier cosa, decía uno de ellos. Ese legado se extendió más allá de su hogar. El mensaje de resiliencia también alcanzó comunidades religiosas. Pastores, sacerdotes y líderes espirituales compartían su historia en sermones, resaltando la importancia de la fe y la paciencia. Muchos consideraban que su experiencia era una metáfora de la vida misma. Así todos perdemos algo en el camino, pero siempre podemos elegir levantarnos y volver a construir. Cricket, a pesar de no recordar el pasado, desarrolló una nueva confianza en el presente. Aprendió a valorar cada gesto, cada sonrisa, cada palabra de su esposo. Puede que no recuerde cómo empezó nuestra historia, pero cada día escribimos un capítulo nuevo. Eso es suficiente para mí, solía decir. Esa actitud la convirtió en un símbolo de gratitud y fortaleza. Kim, por su parte, descubrió que el amor verdadero es menos glamuroso de lo que solemos imaginar y mucho más exigente. Requiere paciencia, sacrificio y la disposición a caminar incluso cuando la otra persona, pues, no puede seguir el ritmo. Esa lección que vivió en carne propia se convirtió en un consejo vital para todos los que lo escuchaban. La historia de los Carpenter también generó debates académicos sobre la memoria y la identidad. Filósofos y psicólogos discutían si una persona sigue siendo la misma cuando pierde todos sus recuerdos. En medio de esas discusiones, la pareja demostraba que, más allá de cualquier teoría, lo que realmente importa es la capacidad de volver a elegir a amar, sin importar las circunstancias. Con el paso de los años, aprendieron a reírse incluso de los momentos más difíciles. Cricket solía bromear con Kim. Tal vez no recuerde que te dije sí la primera vez, pero mira, te lo sigo diciendo cada día. Ese sentido del humor no solo aligeraba la carga, sino que fortalecía su vínculo con ternura y complicidad. Muchas parejas en crisis encontraron en ellos una razón para darse una segunda oportunidad. Historias de matrimonios que estaban al borde del divorcio cambiaron su rumbo después de escuchar a Kim y Cricket. La idea de que si ellos habían podido reconstruir todo desde cero, entonces
cualquiera podía salvar su relación si convirtió en un faro de esperanza para mí. El propio Kim reconocía que había tenido miedo de perder no solo a su esposa, sino también a su propósito. Pero en lugar de rendirse, encontró en la adversidad una misión de vida: inspirar a otros. Nuestro dolor se transformó en esperanza para muchos. Ese es el verdadero milagro, afirmaba en sus charlas. Los Carpenter demostraron que el amor no siempre es un camino de rosas. Es más bien un sendero lleno de espinas que, si se recorre con determinación, conduce a un jardín nuevo. Esa visión realista, lejos de desanimar, ofrecía un mensaje mucho más poderoso que cualquier cuento de hadas. El amor no es perfecto, pero sí es posible cuando ambos lo eligen cada día. El ejemplo de Kim y Cricket sigue vivo, incluso después de décadas. Su historia ha sido traducida a múltiples idiomas, compartida en cientos de países y utilizada como inspiración en contextos tan diversos como la psicoterapia, la religión y la educación. Cada vez que alguien escucha su testimonio, se enciende una chispa de esperanza en algún corazón. Ellos mismos solían decir que no eran extraordinarios, solo somos dos personas comunes que decidimos no rendirnos. Repetían, esa humildad era lo que hacía que la gente se identificara con ellos, porque demostraban que cualquiera, sin importar sus circunstancias, puede elegir luchar por lo que ama. En última instancia, la historia de los Carpenter no habla solo de memoria y olvido, sino de elección. Cada día, ambos decidieron amarse de nuevo, sin garantías, sin certezas, pero con la convicción de que el amor siempre vale la pena. Esa decisión repetida, multiplicada por los años, fue lo que convirtió su vida en un testimonio eterno. Al cerrar cada conferencia, solían dejar un mensaje que resumía todo su recorrido. No importa lo que pierdas, siempre puedes elegir amar otra vez. Y con esas palabras, dejaban a su audiencia con lágrimas en los ojos y corazones llenos de esperanza. Con los años, Kim y Cricket aprendieron que la verdadera grandeza del amor está en su capacidad de adaptarse. El accidente había destruido su pasado en común, pero les regaló la oportunidad de reinventar su presente y su futuro. Ese proceso no fue rápido ni fácil, pero cada paso los llevó a descubrir un nivel más profundo de compromiso y entrega. En entrevistas posteriores, Cricket confesó que había días en que se miraba al espejo y no reconocía a la mujer que veía. La pérdida de memoria no solo afectó su relación, sino también su propia identidad. Sin embargo, tener a Kim a su lado le recordaba que, aunque no recordara quién había sido, siempre podía elegir quién quería ser a partir de ese momento. Kim también se transformó en el proceso, aprendió a ser más paciente, más compasivo y más consciente de la fragilidad de la vida. Descubrió que el amor no es solo pasión y alegría, sino también sacrificio y perseverancia. Amar a alguien significa quedarse incluso cuando sería más fácil marcharse, decía con convicción. A medida que envejecieron, sus arrugas se convirtieron en medallas de batalla y sus canas en testigos de una vida compartida. Para ellos, cada línea en el rostro era un recordatorio de las luchas que habían superado juntos y de las victorias silenciosas que habían conquistado en la intimidad de su hogar. El impacto de su historia se multiplicó gracias a las redes sociales y los testimonios escritos. Miles de parejas de distintas culturas y religiones encontraron en ellos una brújula para navegar sus propias tormentas. Su ejemplo cruzó fronteras y generaciones, demostrando que el amor es un lenguaje universal. Incluso en los momentos de enfermedad o dificultad económica, su compromiso nunca flaqueó. Sus hijos, ya adultos, solían decir que habían crecido rodeados de una lección viva de fidelidad. Para ellos, ver a sus padres tomarse de la mano cada mañana era más poderoso que cualquier discurso o libro de autoayuda. La comunidad científica también siguió estudiando su caso, como un ejemplo de cómo la resiliencia emocional influye en la recuperación neurológica. La historia de Cricket inspiró investigaciones sobre la relación entre el amor y la neuroplasticidad, reforzando la idea de que las emociones positivas pueden tener un impacto tangible en la salud. A nivel espiritual, muchas personas encontraron en su testimonio una confirmación de su fe. Para los Carpenter, la oración fue un pilar fundamental en su camino. Cada vez que pensé que no podía más, me arrodillé y pedí fuerzas, recordaba Kim. Esa dimensión trascendental añadió otra capa a su ya inspiradora historia. Con el tiempo,
el matrimonio se convirtió en símbolo de esperanza, en conferencias de matrimonios, programas de televisión y libros de superación personal. Sin proponérselo, se transformaron en referentes internacionales del amor incondicional. Aún así, ellos siempre insistían en que no eran héroes, solo dos personas que decidieron no rendirse. En la vejez, disfrutaron de los pequeños placeres al tomar café en la terraza, ver a sus nietos jugar, escuchar música juntos. No necesitaban grandes aventuras para sentirse plenos. Bastaba con mirarse a los ojos y saber que habían recorrido un camino extraordinario. Cricket a menudo bromeaba con Kim. Tal vez olvidé cómo empezó nuestra historia, pero nunca olvidaré cómo me haces sentir ahora. Esa frase se convirtió en un mantra de su relación, recordándoles que el presente siempre es más importante que el pasado perdido. La película The Vow inmortalizó parte de su historia, pero la vida real fue aún más intensa y profunda que cualquier guión. La ficción mostró un amor romántico, mientras que la realidad demostró un amor resiliente, capaz de resistir tormentas impensables y aún florecer en medio de la adversidad. El mensaje que dejaban al mundo era claro: el amor no se trata de recuerdos perfectos, sino de decisiones imperfectas hechas cada día con el corazón. Esa verdad simple pero poderosa resonó en millones de personas que buscaban esperanza en medio de sus propias batallas. Con el paso de los años, Kim y Cricket se convirtieron en leyenda viviente. Su historia trascendió lo personal para convertirse en patrimonio emocional de quienes creen que el amor puede vencer lo imposible. Cada narración sobre ellos despertaba lágrimas, sonrisas y renovadas fuerzas para seguir adelante. Incluso cuando la salud comenzó a debilitarse, nunca dejaron de tomarse de la mano. Ese gesto, repetido miles de veces, se convirtió en su símbolo más fuerte, un recordatorio de que, aunque la memoria falle, el amor verdadero siempre encuentra la manera de expresarse. La última etapa de sus vidas estuvo marcada por la gratitud. No todos tienen la oportunidad de volver a enamorarse de la misma persona dos veces, decía Kim con una sonrisa. Esa perspectiva convertía lo que muchos veían como tragedia en un privilegio raro y hermoso. Al final, lo que quedó no fue la historia del accidente ni de la memoria perdida, sino la del amor elegido día tras día. Su legado no son solo palabras, sino vidas transformadas por su ejemplo. Miles de parejas en todo el mundo agradecieron haber conocido su testimonio porque les devolvió la fe en el compromiso. La narrativa de Kim y Cricket sigue viva porque toca fibras universales. Todos enfrentamos pérdidas, todos luchamos con el tiempo y la fragilidad, pero todos podemos decidir amar de nuevo. Su vida enseña que no hay tragedia que pueda apagar un amor decidido y paciente. Hoy, cuando se recuerda su historia, se habla de dos corazones que desafiaron el olvido y construyeron un nuevo comienzo. No necesitaron recuerdos compartidos para sostener su unión. Bastó con un presente vivido con entrega. Ese es su verdadero milagro. La historia de Kim y Cricket Carpenter nos deja una enseñanza inmortal. La memoria puede desvanecerse, el pasado puede borrarse, pero el amor elegido cada día tiene el poder de reconstruir cualquier destino. Y esa es la promesa más fuerte que dos seres humanos pueden hacerse.